Bueno, en la actividad ustedes tenían que ver el video de documentos comerciales, Sí, ¿sí? Era un videíto que hice yo, que se los compartí por YouTube, que vi que muchos de ustedes entraron, lo vieron, me dejaron un comentario, y es importante que dejen un comentario. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me entero de que ustedes lo vieron, ¿sí? Bueno, en ok. ese video me explicaba que Sí, las empresas utilizan los documentos comerciales para poder dar respaldo a todas las actividades que realizan, ¿sí? Entonces acá me va a dar sí, una serie de actividades que están en esta columna y yo voy a tener que poner al lado el nombre del documento, ¿sí? sí. Bueno, la primera actividad dice: se encargan materiales de construcción a un corralón. Cuando se hace un pedido de materiales, ¿se acuerdan cuál era el documento que se confeccionaba? El primero que habíamos visto. ¿Se acuerdan o quieren que miremos el video entre todos así los repasamos? Yo sugiero que veamos el video entre todos. Bueno, me encanta la sugerencia ahí. A ver, vamos a ver el video. ¿Se ve? Se ve un poco tildado para mí. Bueno, acá en el video me hace la presentación donde vamos a hablar de los documentos comerciales. Bueno, lo primero que me cuenta es qué son los documentos comerciales. Y me dice que son constancias escritas que respaldan las transacciones comerciales de compra, ventas, pagos y cobros y que constituyen la base de la registración contable. Contienen información, ¿sí? Van a tener un encabezado que va a estar en la parte de arriba, con todos los datos del que confecciona el documento, un cuerpo que va a estar en columnas con los detalles de los productos, las cantidades y los precios. Y abajo de todo va a tener un pie con los datos de la imprenta para dar fe que ese documento es un documento real y que está respaldado Y por que la está firma. respaldado por la... Bueno, tipos de documentos. Y acá vamos a ver la clasificación. Son muchos los documentos, ¿sí? Pero tenemos orden de Sí, compra, remitos, facturas, ticket, nota de débito, de crédito, recibo, resumen de cuenta, cheque y pagaré. Lo importante es que ustedes sepan que las transacciones comerciales intervienen al menos dos personas, ¿sí? Una que hace el documento y la que lo recibe. La que hace el documento se va a quedar con el duplicado, ¿sí? Y la que lo recibe al documento se va a quedar siempre con el original. Acá tenemos a las dos personas, me muestra el video, y acá dice, el que confecciona el documento, el que lo hace y lo entrega, o sea, el emisor, siempre se queda con el duplicado, mientras que el que recibe el documento se va a quedar siempre con el original. Generalmente el original y el duplicado se representa con distintos colores. Generalmente el original es blanco y el duplicado es de algún color, amarillito, rosa, verdecito. Bueno, el primer documento es la orden de compra, ¿sí? Y la orden sí, de compra la hace el comprador al vendedor para encargarle mercaderías, ¿sí? En la orden de compra, el comprador encarga mercaderías. El remito es un documento que se utiliza para transportar las mercaderías, para llevarlas desde el domicilio del vendedor al domicilio del comprador.
Generalmente en este caso se hacen 3 ejemplares, uno para el vendedor, otro para el comprador y otro para el transportista o camionero. Después tenemos la factura, ¿sí? Es el documento que va a acreditar la compra y la venta, ¿sí? Hace efectiva la compra y la venta. Algunas veces puede tener forma de factura o puede tener forma de ticket, ¿sí? Que es lo mismo. Después tenemos la nota de débito, que es cuando hubo algún error, ¿sí? El vendedor se la entrega al comprador para anunciarle que su deuda ha aumentado. Le facturó a 100 pesos el producto, pero se olvidó de cobrarle, por ejemplo, el flete, que valía 100 pesos más. Entonces le hace una nota de débito. Y la nota de crédito es para comunicarle que la deuda ha disminuido, que le cobró de más y ahora se lo tiene que descontar, ¿sí? Después tenemos el recibo, que es el documento que entrega a la persona que cobra a la persona que paga. Es, por ejemplo, cuando pagamos el alquiler. Después tenemos el resumen de cuenta, que entrega información sobre el saldo de la cuenta, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando sacamos fiado, ¿sí? Cuando pedimos el resumen de cuenta tenemos todo lo que debo, más restándole el dinero que entregué y el saldo que todavía me queda a pagar. Después tenemos el cheque, que es una orden de pago librada contra un banco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo para hacer cheques tengo que tener dinero depositado en el banco, yo le hago un cheque a la persona que le quiero hacer el pago y esa persona se dirige al banco y el banco saca la plata de mi cuenta para entregársela. Después tenemos el pagaré, que es un documento que representa una promesa de pago, ¿sí? Como no tengo plata para pagarlo en este momento, firmo una promesa que después en un futuro lo voy a pagar, ¿sí? Bueno, esos son todos los documentos. Ahora que ya repasamos los documentos, estamos en condiciones de resolver la actividad. Bueno, en el primer punto me dice que se encargan mercaderías. Cuando yo encargo mercaderías, ¿cuál era el primer documento? Orden de compra, muy bien. ¿Era orden de compra? Muy bien, orden de compra. ¿Y la orden de compra quién la hacía? ¿El que va a comprar o el que va a vender? ¿Quién la escribe? ¿Quién la confecciona? Los dos. Uno la escribe y el otro la recibe. Si yo quiero encargar productos, yo soy el comprador, yo voy a hacer la orden de compra, ¿sí? Entonces, el que escribe el documento siempre se va a quedar con el duplicado, ¿sí? En este caso es el comprador. ¿Sí? El comprador va a confeccionar el documento, lo va a escribir y se lo va a entregar al vendedor. Y el vendedor se va a quedar con el original. ¿Sí? Sí. Muy bien. Después dice que se envían las mercaderías en un camión. ¿Cuál era el documento que se utilizaba para transportar las mercaderías? Empezaba con R. Repartidor. Remito, muy bien. Pito. Es el Remito. documento que va a tener el repartidor, el camionero, el transportista para poder trasladar las mercaderías del domicilio del vendedor al domicilio del comprador, ¿sí? Entonces, ¿quién va a escribir el remito? Lo va a escribir el vendedor, ¿sí? Cuando mande la mercadería. Y como el que confecciona el documento se queda siempre con el duplicado, vamos a poner acá que el vendedor se va a quedar con el duplicado y el comprador se va a quedar con el original. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, entonces
me dice, se hace la operación 3 me dice, se concreta la compra y venta de los materiales. ¿Cuál es el documento que se utiliza para la compra-venta? Empieza con F. Factura. Factura, muy bien. Factura. O Factura. también... muy bien. O también puede ser el ticket, ¿sí? Sí. Bueno, la factura, ¿quién la va a escribir a la factura? ¿El vendedor o el comprador? ¿Quién la hace? El vendedor. ¿Cómo? El vendedor. Muy bien. Y el que hace el documento siempre se va a quedar con el duplicado. Entonces, en esta columna donde me dice quién se queda con el duplicado, vamos a poner de nuevo el vendedor. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y quién se va a quedar con el original? El comprador. Bueno, vamos al siguiente. El cliente devuelve un producto porque estaba defectuoso, ¿sí? Quiere decir que lo devolvió porque estaba roto, no servía. Entonces va a disminuir su cuenta, ¿sí? Supongamos que esta persona compró, no sé, ladrillos en este corralón, ¿no? Y pidió 100 ladrillos. Y de los 100 ladrillos, 50 estaban rotos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se los devuelve. Se los va a devolver. ¿Para qué? Para que el corralón le reconozca el precio de esos ladrillos y se los disminuya de su cuenta. En vez de cobrarle 100 ladrillos, le cobre 50. ¿Sí? Entonces, cuando disminuye la deuda, ¿qué nota se usaba? Nota de Nota de crédito. De crédito, muy bien. Se utiliza la nota de crédito, ¿sí? Que es un comprobante para decirle al cliente que ha disminuido su deuda, ¿sí? También la va a hacer ¿quién? ¿Quién lo confecciona? El vendedor, ¿sí? La confecciona el vendedor y se va a quedar con el duplicado, mientras que el comprador se va a quedar con el original. Y después dice que al final de todo va a pagar los materiales con dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, el cliente va a ir con la factura y con la factura donde le cobraban 100 ladrillos y va a ir con la nota de crédito donde le descontaron 50 ladrillos para pagar finalmente los 50 ladrillos sanos, que no se rompieron. Y cuando haga el pago, cuando uno paga y el otro cobra, ¿qué documento se utiliza? ¿Ticket? El ticket o la factura, sí, en el mismo momento que se hace la compra-venta, a veces se puede pagar. Por eso acá cuando se hizo la compra-venta usamos el ticket o la factura. A veces en el mismo momento que yo hago la compra, pago. Como por ejemplo cuando voy al Walmart, ¿sí? Pero hay otras veces que yo hago la compra y lo pago más tarde, ¿sí? En ese caso se van a hacer dos documentos, la factura en el momento que se entregan los bienes y cuando se entrega el dinero se hace otro documento que se llama recibo, ¿sí? Y en este caso, en el recibo, el original se lo va a quedar el que paga y el duplicado se lo va a quedar el que cobra, ¿sí? Sí. Muy bien.